Carla, una mujer de 30 años, acude a urgencias por un fuerte dolor abdominal que se irradia posteriormente hacia su espalda. Tras realizarle una tomografía, se le diagnostica un aneurisma aórtico abdominal infrarrenal, una condición grave que requiere de cirugía. Aunque los médicos le explican la necesidad de llevar a cabo el procedimiento, ella rechaza la cirugía debido al temor de que la cicatriz afecte su carrera como modelo de trajes de baño. Al no tener familiares que la apoyen en la decisión y tras la negativa del paciente, los médicos concluyen que deben operarla sin su consentimiento. La cirugía resulta exitosa, pero Carla posteriormente demanda al hospital y al equipo médico por haber intervenido sin su autorización. En análisis de este dilema se abordará desde la metodología propuesta por Paulina Taboada para determinar si la decisión tomada por el equipo médico fue éticamente justificable, considerando tanto los valores en cuestión como el contexto clínico del caso. Por lo que lo primero que se debe de definir es el planteamiento del problema. ¿Fue éticamente justificable la decisión del equipo médico de operar a la paciente, o sea, a Carla, ante un problema de salud potencialmente mortal y que ponía en riesgo su vida, pese a que la cirugía fue llevada a cabo aun cuando la paciente se negó a la cirugía? Posteriormente se pasarán a analizar los principios bioéticos. En el caso de Carla, evidentemente se presenta un dilema bioético entre respetar su autonomía como paciente y el deber médico de salvar su vida. Por un lado, el principio de autonomía nos dice que Carla, al ser una adulta, tiene todo el derecho de decidir libremente si acepta o no el tratamiento, incluso si esto significa poner en riesgo su vida. En este caso, ella rechazó la cirugía por las cicatrices que podrían afectar su carrera como modelo. Por otro lado, el principio de beneficencia obliga al equipo médico a actuar en su beneficio para evitar un daño mayor, es decir, su muerte, mientras que el principio de no maleficencia indica que no intervenir sería igual de dañino. Sin embargo, operar sin su consentimiento también puede considerarse un daño, pues se viola su integridad física y emocional. Además, desde una perspectiva deontológica, la dignidad humana exige respetar la voluntad de cada persona. Operarla sin su autorización podría interpretarse como tratarla como un medio para un fin, en este caso salvar su vida, pero sin respetar su libertad. Asimismo, se vulnera el principio de veracidad, ya que se le ocultó de cierta manera que sería operada, rompiendo así la confianza entre médico-paciente, por lo que en este caso se enfrenta una tensión ética entre respetar la autonomía y la dignidad de Carla y el deber médico de preservar su vida. Ahora, entonces tenemos que Carla es una paciente que acudió a urgencias por presentar dolor abdominal que se irradió a la zona lumbar. De ahí fue sometida a una tomografía donde se revela que tiene un aneurisma aórtico abdominal infrarenal, que es el más común de todos, y se presenta con una dilatación anormal. Por tanto, este tipo de aneurisma es potencialmente mortal, ya que puede crecer progresivamente hasta romperse. Y en la mayoría de los casos, como el de Carla, que es un caso sintomático, aumenta considerablemente el riesgo de complicaciones graves. Por tanto, el criterio principal para orientar el tipo de tratamiento es el diámetro del aneurisma, que en este caso lo desconocemos, pero si midiera entre 3 y 5 centímetros y además no presenta síntomas, el tratamiento es totalmente conservador. Sin embargo, cuando el aneurisma mide más de 5.5 centímetros o presenta síntomas, se recomienda la reparación quirúrgica urgentemente. Esto puede ser abierta, con resección y colocación de un injerto, o endovascular, un procedimiento menos invasivo que utiliza prótesis introducidas por las arterias femorales. Ahora, dado que Carla tiene síntomas, el abordaje quirúrgico se vuelve totalmente prioritario. Aunque ambas técnicas tienen sus propias indicaciones, la elección dependerá del estadio clínico de la paciente y de la anatomía del aneurisma. Bueno, haciendo la evaluación de posibles cursos de acción y sus resultados, tomando en cuenta los principios éticos y la información clínica relevante del caso, podemos decir que cuando Carla rechazó su opción de tratamiento quirúrgico, se pudo haber respetado la negativa, pero eso implicaba un riesgo alto de muerte súbita si el aneurisma se rompía. Después de esto, se debía haber valorado cuidadosamente las alternativas éticas y clínicas. No intervenir habría respetado su autonomía, pero ponía en riesgo su vida, ya que había riesgo de muerte súbita. Pero, en cambio, operar sin su consentimiento vulnera ese derecho fundamental. Idealmente, la decisión debía haber sido compartida entre Carla y su equipo médico, evitando así la postura paternalista que tomaron sus médicos tratantes. Esto no viene especificado en el caso, pero si el aneurisma hubiera medido menor a 5.5, se podía optar por vigilancia médica y tratamiento conservador. Pero si era mayor y Carla tenía síntomas, la cirugía era lo más indicado. Aquí la reparación endovascular pudo haber sido la mejor opción, menos invasiva y más acorde a sus preocupaciones estéticas. Si solo era posible la cirugía abierta, se le debió explicar con claridad el riesgo vital y ofrecer un apoyo posterior, como una cirugía plástica si así lo deseaba. Y si su vida estaba en peligro inmediato,
ella no podía decidir y la ley permite al médico optar para salvar su vida. La clave era equilibrar la ética, la ciencia y la humanidad en cada decisión médica. Ahora hablando de la resolución del problema, dada la condición clínica de Carla, su negativa al respecto de operarse y el riesgo inminente de muerte súbita asociado a un aneurisma aórtico abdominal sintomático, el equipo se encontraba ante una situación de urgencia. En términos legales, en el artículo 51 bis 2 de la Ley General de Salud, se establece que en condiciones en las que el paciente se encuentre incapacitado temporalmente, no haya un representante legal disponible y sea una situación de urgencia que comprometa la vida y función del paciente, el equipo médico está justificado para actuar en pro de salvar la vida y preservar la función del paciente. Sin embargo, es fundamental subrayar que la urgencia médica no exime al equipo sanitario de su responsabilidad ética de evaluar adecuadamente la competencia del paciente, ni de su deber de intentar un proceso deliberativo, respetuoso y proporcional. El hecho de que Carla haya expresado su negativa a la cirugía no puede interpretarse automáticamente como una falta de competencia. Su decisión está basada en preocupaciones estéticas relacionadas con su profesión y debe analizarse desde su contexto personal, sin caer en juicios paternalistas o reduccionistas. En este contexto, la solución adecuada exige combinar una adecuación clínica inmediata con procesos éticos, legales sólidos que incluyan una documentación rigurosa, la consulta interdisciplinaria y, si es posible, la intervención de un comité hospitalario. Ahora, hablando de la implementación práctica de la solución, es necesario documentar exhaustivamente cada uno de los detalles del caso clínico, especialmente el diagnóstico, pronóstico, alternativas terapéuticas y riesgos. De igual manera, debemos registrar explícitamente la negativa de la paciente a recibir el tratamiento, los argumentos, emociones y comprensión del riesgo. Idealmente, debemos de realizar también una evaluación estructurada de la competencia del paciente con herramientas clínicas reconocidas y, si es posible, dada por un profesional en salud mental. Si se considera que Carla es competente, entonces debemos respetar su decisión, incluso si hay riesgo vital, y como clínicos debemos ofrecer apoyo emocional, explorar alternativas menos invasivas, como tal vez reparación endovascular, y dejar abierta la posibilidad de que la paciente reconsidere su decisión. Si por el contrario se determina que la paciente no es competente para tomar la decisión, el equipo puede proceder con la cirugía de urgencia basándose en el principio de beneficencia y en la normativa vigente que traté anteriormente. Asimismo, debemos establecer una política institucional clara para el manejo de decisiones de urgencia en pacientes que no cuenten con familiares. Y finalmente, recordemos que siempre como clínicos podemos actuar bajo el artículo 51 bis 2 de la Ley General de Salud, que nos ampara para tomar las decisiones de urgencia siempre y cuando sean de urgencia y estén documentadas. Bueno, por último tenemos las conclusiones que en el caso de Carla ponen en evidencia la complejidad de los dilemas éticos en medicina, especialmente cuando se enfrentan las decisiones que involucran la vida de una persona y el respeto a su autonomía. A través de la metodología de Paulina Taboada fue posible analizar integralmente los principios bioéticos en el conflicto de la autonomía, la dignidad del paciente frente a la beneficencia y la urgencia médica al salvarle el día. El caso de Carla evidentemente plantea un dilema entre la autonomía de la paciente y la obligación del equipo médico para preservar su vida ante una emergencia vital. Aunque la cirugía sin consentimiento podría estar justificada legalmente por la urgencia del caso, desde una perspectiva bioética, especialmente del personalismo, se debió haber hecho un esfuerzo adicional por lograr un consentimiento informado, incluso bajo presión temporal, o haber optado por la alternativa de mecanismos invasivos si eran viables. La decisión del equipo médico puede entenderse como una justificación, como una acción justificable por éticamente cuestionable por la forma en que se vulnera la autonomía y confianza del paciente.